En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La Iglesia de Cristo la Hermosa, Ministerio Ebenecer, presenta su programa La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Anhelamos que su vida sea edificada a través de esta enseñanza. Le da un aplauso al rey, hermano. Gloria a Dios. Yo le he puesto al tema un refugio para las generaciones. Y pues obviamente estamos hablando del Señor, que es un refugio para las generaciones. Pero yo quiero acercarle el zoom a algunas cosas, quiero explicarle algunas cosas antes de llegar al versículo que tiene que ver con el tema. El primer versículo que lo va a leer no tiene que ver directamente con el tema, pero sí nos va a poner la base del tema. Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Le voy a explicar lo que yo veo y lo que yo entiendo en este versículo. Después le voy a poner otra versión. Y es que cada generación mira sucesos diferentes. No todas las generaciones miran lo mismo, logran alcanzar a ver las mismas cosas. Por ejemplo, mi abuelita no conoció el celular. Nunca lo conoció, no conoció una computadora. Probablemente si resucitara y viera que uno puede hablar con una persona en China y verla en la pantalla, probablemente se volvería a morir, le daría un infarto, ¿verdad? Porque ella no vio eso. Entonces, la maldad, porque yo quiero que por el versículo que estamos viendo, la maldad que Abraham vio en los amorreos no era toda la maldad que iban a tener los amorreos, sino que en la cuarta generación la maldad de los amorreos iba a estar en su colmo. Y entonces por eso es que Dios les entregó la tierra. Este es contextual. La Biblia nos deja ver que Dios les entregó toda esa tierra a los judíos porque Él estaba hastiado de las iniquidades que se cometían en esas tierras. Entonces dijo: le voy a dar esa tierra a los descendientes de Abraham, pero no te la voy a dar ahorita, le dijo Abraham. Te la voy a dar hasta que ellos hayan llegado al colmo de su iniquidad. Entonces la iniquidad que tú estás viendo no es la misma que van a ver tus descendientes. Tus descendientes van a ver una iniquidad mayor a la que tú estás viendo. Qué interesante eso. Entonces, las cosas, nosotros tenemos que saber que las cosas cambian y las iniquidades que se vivían en nuestros tiempos no son las mismas iniquidades a las que se enfrentan nuestros hijos y mucho menos nuestros nietos. Es diferente el ambiente, la atmósfera que los envuelve, y de alguna manera hay cosas que promueven más la iniquidad. El avance de la tecnología puede ser beneficioso, pero puede ser perjudicial, porque da acceso a cosas que antes no se tenían acceso. Eso lo hemos visto en otras ocasiones. Pero quiero que vea este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Es el mismo versículo. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Es decir,
sí había pecado entre los amorreos, pero ese pecado no ameritaba su destrucción. Aquí hagamos una pausa. Entonces hay pecados que ameritan la destrucción y hay pecados que no ameritan la destrucción. Los amorreos pecaban, era tierra de pecado, pero no ameritaba la destrucción. Miren qué interesante. O sea que como que llega un punto en que el Señor dice: muy bien, voy a ver hasta dónde llegan, voy a ver hasta dónde llegan, voy a ver. Pero conforme se va colmando, se va llenando de iniquidad el territorio, el Señor dice: no, eso sí ya no lo soporto. Ahora sí amerita la destrucción. Eso fue con lo que pasó con Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Realmente fueron 5 ciudades. Cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, se destruyeron 5 ciudades simultáneamente. Fueron 5. La maldad había llegado a un nivel donde Dios ya no lo soportó y dijo: a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces ahí está hablando otra vez. Los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción, pero dentro de 4 generaciones sí va a ameritar su destrucción. Qué interesante eso. Entonces yo quiero que lo miremos. Primero voy a dividir el tema en 3 partes. Primero quiero que veamos cómo Guatemala pareciera que está buscando su destrucción. Hay que seguir orando por Guatemala, hermano. Hay que seguir peleando por nuestro país y peleando, guerreando espiritualmente. La segunda parte quiero hablarle de cómo las generaciones han ido, por ganar cosas, han ido perdiendo cosas. Y la tercera parte, ya quiero hablarle de lo espiritual, a qué cosas nos tenemos que aferrar nosotros para que nuestras generaciones permanezcan refugiadas en el Señor. Por eso fue que le puse el tema: un refugio para las generaciones. Pero quiero que vea este cuadro. Esto fue hace unos pocos días en nuestro país. Y ahora ya no es Estados Unidos. Siempre que hablamos de este tema, nos pasamos a traer a los gringos y a los canadienses. Y un poco a los mexicanos, que ahí van detrás. Y no digamos Europa, Holanda, por ejemplo. Pero ahora ya no es Estados Unidos, ya no es Europa, ya no es Canadá, ahora es Guatemala. Hermano, esto parece que jamás se iba a dar en Guatemala. Esta es una oficina, es la oficina del Ministerio Público, ¿verdad? En Guatemala, que para apoyar el movimiento gay, que se supone que este mes es el mes del orgullo gay, entonces pusieron junto a la bandera de Guatemala y del Ministerio Público, y no es Photoshop, esa es una imagen que usted busca, Prensa Libre. Usted se mete a Prensa Libre digital y ahí va a encontrar esa imagen. Así que no es un Photoshop, no es un montaje, no es que estemos levantándole una calumnia al Ministerio Público. Esto se dio hace unos pocos días. Entonces, en Guatemala hay una agenda que no es conocida abiertamente, pero hay una agenda donde vamos camino a que se apruebe aquí también el matrimonio homosexual. Y mire, perdone, no, vamos a patalear, vamos a llorar y nosotros vamos a clamar por Guatemala, vamos a orar por Guatemala, le vamos a pedir al Señor que retrase todo eso, que estorbe todos esos planes. Pero realmente el mundo está bajo dominio de Satanás. Los únicos que no están bajo dominio de Satanás son los que han buscado a otro rey, y que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, su rey es Jesucristo. 2, 3 amenes. Su rey es Jesucristo. Él es nuestro rey. Entonces dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas
al reino de su luz admirable. Entonces nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo, que no tiene fronteras. No es el evangelio no es de los guatemaltecos, ni de los gringos, el reino de los cielos pertenece a los cielos. Entonces ahí es donde nosotros pertenecemos. Pero aquellos que no han recibido al rey, pues están bajo dominio de las tinieblas. El mundo está bajo dominio de las tinieblas. La misma Biblia dice que el príncipe de este siglo es Satanás. Y uno de las cosas que también nosotros hemos hablado es que el espíritu del anticristo tiene que poner el escenario para la aparición del anticristo. Porque según el libro de Daniel, nos deja entrever que el anticristo también se le va a caer la mano. Porque dice el libro de Daniel, del amor de las mujeres no hará caso. ¿Qué nos está diciendo ahí? Miren, muchachas, ahora la competencia no es con otras patojas. Ahora son los hombres que van a quitarse a los hombres, ¿verdad? Entonces reprendemos en el nombre de Jesús. Así que apúrense, ¿verdad? Porque si no, se van a acabar los hombres. Ay, no. Pues el punto es el siguiente. A nosotros nos llaman homofóbicos, porque ellos creen que nosotros tenemos algo contra ellos. Nosotros no tenemos nada contra ellos. Son personas, las respetamos como personas, pero sencillamente no aprobamos su forma de pensar. Entonces, ese debería ser un respeto mutuo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta agenda lo que pretende es obligarlo a uno a aceptar lo que ellos hacen. ¿Por qué obligarme a mí a aceptarlo? Pues si ellos lo quieren hacer, que lo hagan, pero ¿por qué obligarlo a uno? Ese es el punto, ¿verdad? Y que eso ha sucedido ya en los países desarrollados. Entonces el anticristo tiene dentro de su agenda establecer un escenario propicio para él. Mire, si el anticristo hubiera aparecido hace 30 años, el mundo no lo hubiera aceptado, porque el mundo no aceptaba tan fácilmente a un homosexual. Pero si aparece ahora, lo van a aceptar, porque ya eso se volvió tan natural. Poco a poco se está volviendo tan natural. Y la gente lo ve así. Bueno, para empezar, ellos, ¿verdad? Luego los que están cegados por Satanás. Luego los que no quieren nada con Dios. Entonces ahí todo eso lo miran natural. Se está promoviendo esa agenda en todo el mundo. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas? Es que todo el mundo, principalmente los países subdesarrollados como Guatemala, en el sentido económico, porque no es por lo económico. El problema es que quieren quedar bien con el jefe. Y cuando hablo del jefe no hablo de Dios. Quieren quedar bien con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es el que truena los dedos y aquí bailan en un pie. Porque como si enojan a Estados Unidos, entonces ya las cosas se vuelven difíciles, ¿verdad? Les cierran por aquí candados y candados. Tienen que tener contento al jefe. Y como Estados Unidos es uno de los promotores, Guatemala tiene que decir, estamos en la misma línea. Eso es lamentable. Entonces, se está promoviendo una agenda mundial, pero ya se metió en nuestros países que han sido los más conservadores. Entonces, recuerdes el versículo que le leí. Como que Dios va tolerando algunas cosas, pero llega el punto que la iniquidad es tanta que Dios destruye. Dios destruye un territorio. Yo, hermano, todavía no se ha aprobado ninguna ley, pero pareciera que vamos encaminados a eso. Que Dios tenga misericordia en nuestro país. Si Guatemala ha estado de pie, es porque hay pueblo cristiano que ha estado intercediendo por Guatemala, hermano.
Si Guatemala no ha sido un caos, es porque hay pastores haciendo una buena labor, alcanzando drogadictos, alcanzando mareros, predicando el evangelio por todos lados, en la radio, en la televisión, y ministrando a los padres para que peleen por sus hijos, etcétera. Entonces, hay una tarea pastoral a nivel nacional buena que ha hecho que esta situación no sea peor. Entonces, como que Dios ha dicho, no traigan el mal para Guatemala, mejor bendigan Guatemala, ¿verdad? Pero como que Dios va a llegar un día, mejor me llevo a estos, así como hizo con Lot, mejor sacó a Lot y destruyó a Sodoma. Entonces va a llegar un momento que el Señor va a decir, me llevo a esta gente de la tierra y es destruida la tierra. ¿Por qué? Porque la iniquidad va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y ahora, como le digo, ya no es solo en los países desarrollados, sino en los nuestros también. Entonces yo quiero leerle algo, eso está en Prensa Libre, y lo voy a leer así como está, por lo menos como está hasta hoy en las redes. Si ya después lo quitan, pues ya yo no sé, pero hoy, ¿qué fecha es hoy? 23 de junio, a las 7:55, así es como está. La polémica se originó cuando autoridades del Ministerio Público colocaron en sus instalaciones la bandera de arcoíris, la cual representa a la diversidad sexual en el país, conformada por gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex. Este miércoles se pronunció la comunidad evangélica de Guatemala y pidió que la bandera gay sea retirada de manera inmediata. Y aquí están algunas de las cosas que escribió la comunidad evangélica. Vemos con preocupación la actitud del Ministerio Público al reconocer y promover derechos no existentes en nuestra legislación, de grupos minoritarios que contravienen costumbres, principios y prácticas que atentan a la moral de la gran mayoría de la población guatemalteca. Esto dice un comunicado emitido por el Movimiento Evangélico Nacional de Acción Pastoral y la Coordinadora Nacional de Confraternidades de Ministros Evangélicos de Guatemala. Dichas organizaciones piden que de manera inmediata sea retirada la bandera de los grupos LGBTI, a la par de nuestro pabellón nacional, que es uno de nuestros símbolos patrios. Pues, mire dónde la pusieron, ¿verdad? ¿Qué dicen los derechos humanos? Mire cómo piensan los derechos humanos. Juan Carlos, ellos, los del movimiento, cómo manipulan los derechos humanos. Juan Carlos Hassan, del colectivo Gay Guatemala, dijo que los integrantes de la diversidad sexual no piden derechos especiales, bueno, ahorita, sino derechos humanos, si ya los tienen, nadie se los está quitando, como los de la mujer y otros grupos. Además señaló que siempre hay grupos conservadores a los cuales nunca vamos a cambiar, nosotros. Vivimos en un estado homofóbico. Homofóbico porque homofobia es tenerle miedo. La fobia es miedo. Y nadie les tiene miedo. Vivimos en un estado homofóbico. La educación es igual. Hay un rechazo a todo lo que sea diferente a la heterosexualidad. Lamentó. ¿Qué dice el Ministerio Público? Respetan postura. Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, dijo que la institución respeta la postura de la comunidad evangélica, pero que no van a quitar la bandera. ¿Qué nos importa lo que piensen los evangélicos, verdad? Que es una buena mayoría en el país. O sea, no lo deberían de ver como evangélicos, sino como una mayoría. Pero que no van a quitar la bandera hasta finales de junio.
Otras instituciones también han instalado la bandera de la diversidad sexual en sus instalaciones. Esos son extractos de la prensa, ¿verdad? Tal es caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. También lo han hecho las embajadas de México y Canadá. Bueno, ellos de qué rato lo hacen, pero ya ahora en Guatemala, ¿verdad? Entonces, Ministerio Público y Procuraduría de los Derechos Humanos también ya lo pusieron. Entonces, yo quiero decirles que nosotros como personas, porque tenemos que verlo esto de una manera madura, como personas no podemos tener nada en contra de esas personas, pero sí como cristianos no debemos nosotros dar como buenas o aceptadas esas prácticas. No, porque es antibíblico. Mire, ellos al final van a lograr la aprobación, probablemente, no sé en cuánto tiempo, pero la aprobación aquí en Guatemala también del matrimonio gay y otras cosas. Ya empezó, esto ya empezó. Pero la aprobación de Dios nunca la van a lograr. Entonces nuestro papel es decirles, mire, aunque lo aprueben todas las constituciones del mundo, la constitución eterna no lo aprueba. Ese es nuestro trabajo. Y por eso se enojan con nosotros. ¿Cómo le vamos a decir que Dios está de acuerdo con eso si Dios no está de acuerdo con eso? Entonces, por ejemplo, Levítico 18:22 dice, Antiguo Testamento, le voy a leer uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí se entiende? Hay gente que dice que la Biblia no se entiende. Bien se entiende. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo voy a decir yo lo contrario? Pues si voy a decir lo contrario, tengo que quitarle ese versículo a la Biblia. 1 Corintios 6:9. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. 1 Corintios 6:9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Hasta separa afeminados y homosexuales. Entre paréntesis, los afeminados están relacionados con los travestis. Un afeminado que tiene actitudes no varoniles, aunque no necesariamente se eche con varón, pero sus actitudes no son tan varoniles que digamos. Y un homosexual es el que se echa con varón. Y el versículo 10 dice, de 1 Corintios 6, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, la lista, ¿verdad? Ahí está la lista. Pero dentro de esa lista están los homosexuales. Entonces déjeme explicarle. Entonces aparece aquí un estafador y dice, yo quiero que Dios apruebe la estafa. ¿Qué le vamos a decir? Incluso los mismos gays, ¿qué le dirían al estafador? ¿Cómo vamos a aprobar la estafa nosotros? ¿Cómo le vamos a dar un aval nosotros como pueblo de Dios? Si la Biblia dice que no, que los estafadores no heredarán al reino de los cielos. Ok, ¿cuántos estamos de acuerdo con eso? Entonces, si no se va a aprobar uno en la lista, entonces tampoco vamos a aprobar el resto de la lista. Y ahí está toda la lista, ¿verdad? Entonces, si no aprobamos una cosa, no podemos aprobar otra. Los idólatras. Si yo vengo a decir, no hay problema con la idolatría, estoy aprobando, estoy dando un aval que Dios no ha dado. Y como ministro yo tendría un problema con Dios. Seguramente este tipo de mensajes cada vez va a ser más repudiado aquí en Guatemala. En el mundo de por sí ya es repudiado. Pero aquí cada vez va a ser, no, que tan de mente cerrada. No, no somos de mente cerrada.
Pero no podemos decir que Dios está de acuerdo con algo que la Biblia dice que no está de acuerdo. ¿Está conmigo? Entonces, si no aprobamos a los idólatras, si no aprobamos a los ladrones, si no aprobamos a los estafadores, bueno, no se le da la aprobación que sea algo de Dios. Entonces tampoco se puede aprobar al adúltero, al afeminado, ni al homosexual, porque forma parte de la Biblia. ¿Está conmigo? No heredarán el reino de los cielos. Entonces él dice, bueno, yo no quiero nada con el reino de los cielos. Ok, eso está bien, ese es su problema. Usted no quiere nada con el reino de los cielos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pero la puerta está abierta aún para ellos, si se arrepienten. Dios podría perdonarlos. Pero el problema es que ellos no se quedan así, ellos no se quedan solo con que se les respete, sino que luego vamos con el matrimonio, luego vamos, porque así ha pasado en los otros países. Luego vamos con la adopción de niños y cómo van los países desarrollados a estas alturas, que en las aulas a los niños les enseñan desde niños que ellos pueden elegir sexo y les enseñan que es normal una familia de papá y papá. Entonces comenzaron, apruébenos el matrimonio, luego apruébenos la adopción de niños, ahora exijamos que a los niños en las aulas se les enseñe que esto es normal. Entonces así van presionando y van presionando, van presionando. Entonces, si ellos quieren hacer eso, que lo hagan, pero ya influenciar la sociedad, esa es otra cosa. No sé si me voy a entender. Entonces, este versículo, mire pues, es Génesis 15:16, pero en la NTV. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Entonces lo que a mí me preocupa es que los pecados van creciendo, se va llenando la tierra de tal abominación que Dios dice hay que destruir. Si estas abominaciones continúan, somos candidatos a la destrucción. No encontré otra forma de decirlo más suave, hermano. Entonces hay que rogarle a Dios que no sigan, hermano, que se detenga eso en el nombre de Jesús. Una ventaja que tenemos en Guatemala es que la mayoría no lo aprueba, aún. Pero como es una agenda del anticristo, y mire, ya las instituciones empezaron a mandar mensajes. Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que en algunas ocasiones son contrarios, ¿verdad? Porque el papel de una es uno y el papel de otro es otro. El papel del Ministerio Público es acusar y el de los derechos humanos es que se defiendan los derechos de la persona. Entonces, es decir, tienen un papel diferente, pero en esto se pusieron de acuerdo. ¿Cómo lo ve? Estamos en los días de cuando iban a matar a Jesucristo, que Herodes y Pilato todo el tiempo peleaban, pero cuando se trató de la muerte de Jesucristo, dice que ahí se volvieron amigos. Se volvieron amigos para matar a Jesucristo. Eso es, los enemigos se vuelven amigos en contra de Dios, hermano. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y seguir orando por las instituciones, por nuestras autoridades. Hemos orado y seguir orando por ellos, que el temor de Dios caiga sobre ellos, hombre. No, hay tanta cosa que hacer en Guatemala, defender a la gente inocente, meter a la cárcel a los violadores, a los asesinos. Hay tanto que hacer como para meterse a este tipo de polémicas, ¿verdad? Que el Señor les ayude mejor a hacer el trabajo que tienen que hacer. Orar por ellos. Orar por ellos. Entonces, muy bien, eso se está dando en Guatemala. Eso no lo inventé yo, ahí está, es una noticia de nuestra tierra y le pedimos a Dios que tenga misericordia. Amén. Esta es una noticia de esta semana en Colombia también, que ahora no solo son 2, sino que 3. Estos es una trieja.
Dice que ahora, después vamos a Cuatrieja, Quintieja, no sé a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Pero este es un matrimonio de 3, hermano. O sea que, mire cómo va la cosa. La iniquidad está llegando a su colmo. La tierra es candidata a destrucción. Y de hecho, pues acuérdese que la tierra se iba a ser consumida, pero antes de eso el Señor se va a llevar a su iglesia. Y por eso es que tenemos que estar preparados para eso. Acuérdese que en los días de Noé, Dios rescató a Noé y su familia y destruyó el resto. En los días de Lot, Dios rescató a Lot y destruyó el resto. Eso es lo que va a pasar en este tiempo. Dios rescata a los suyos y destruye el resto. A la tierra le espera destrucción. ¿Por qué? Por las abominaciones. Amén. Bueno, ya saqué la primera parte que le quería mostrar. Ahora vamos a la segunda parte. Mire cómo las generaciones han ido ganando cosas, pero perdiendo cosas. Y por eso es que nosotros tenemos que orar por las generaciones venideras. Tenemos que orar por las generaciones venideras. Yo quiero decir a los padres que nuestros hijos, nuestros nietos, se van a enfrentar a gigantes. Gigantes. Y tienen que estar preparados, tienen que tener sus pies bien metidos en este evangelio glorioso, tienen que estar empapados de doctrina, de palabra, de la presencia de Dios, para que nada ni nadie los vaya a mover en el futuro. ¿Está conmigo? Entonces mire cómo estas son generaciones no bíblicas, sino generaciones a nivel mundo, a nivel sociedad, pero solo para que vea cómo se ha ido degradando la sociedad. Vamos a analizar desde 1920, que esa se le llamó la generación silenciosa. Esa generación silenciosa, ahí fue donde apareció Martin Luther King, que fue uno de los primeros que empezó a defender los derechos civiles en Estados Unidos. Lo asesinaron, defendió los derechos de los negros, porque había mucho racismo en ese tiempo. Pero le llamaban la generación silenciosa porque era conservadora. Por eso se le llamó la generación silenciosa, porque era conservadora. La mayoría de esa gente ya murió. Todavía había racismo, todavía predominaba la desigualdad del hombre con la mujer en ese tiempo. La sociedad tenía un fuerte enfoque familiar y conservador. Esa era la característica de esa. Por eso le llamaron la generación silenciosa. La mujer dedicada a sus hijos. Eso era bueno, no era malo. ¿Quién mejor que la mamá para cuidar a los hijos, hermano? Marcada por las guerras y la depresión de Estados Unidos. Bueno, las guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta generación fue la que más la vivió. Y la depresión de Estados Unidos. Pero note que era una generación conservadora, habían problemas. El problema era que había racismo. El problema es que la mujer se tenía sojuzgada, humillada. Esos eran problemas que había que arreglar. Pero que la mujer cuidara a sus hijos, eso sí no estaba malo. Pero entonces al arreglar una cosa se pasaron trayendo todo lo demás. Entonces surge otra generación. La generación de los baby boomer o baby boom. Cuando a usted se le dice boom, ¿qué se le imagina? Boom. Un boom es una fiebre de algo, explota algo y se empieza a proliferar algo. Entonces es el boom de los bebés, por eso se llama el baby boom. Porque empezaron a nacer un montón de chirices, hermano, ¿verdad? Esa fue la generación de 1946-1964 que empezaron a tener familias muy numerosas. Repunta en la tasa de natalidad. De ellos sí viven muchos todavía, que son considerados el adulto mayor. Adultos mayores, disminuye el racismo. La mujer tiene más participación y se vuelve parte activa en la economía. Aumenta la desconfianza en los gobiernos mundiales.
se promueven más los derechos civiles y comienzan movimientos. Ahí, esta generación fue la que comenzó con los movimientos a favor de los homosexuales. A partir de los baby boom, ellos, no recién nacidos, ya ellos grandes, empezaron a promover eso. Entonces, mire, pues, se disminuyó el racismo. Eso fue, qué bueno, hay que aplaudirlo. La mujer tiene más participación, eso está bueno, qué bueno que la mujer se le dio su lugar en la sociedad. Pero ¿y los hijos? Ahora, ¿quién los cuida? ¿Quién los cuida? Pues pagamos, muchacha, trabajamos los dos y pagamos, muchachas. Qué bueno que tiene para pagar, muchachas. Entre paréntesis, no estamos en contra de que eso se haga. Cada quien tendrá su criterio de cómo llevar su hogar. Pero yo lo que quiero que vea a nivel macro, uno de los más afectados fueron los hijos. Ya no se cuidaron como se cuidaban antes. Porque entonces fueron cuidados por personas extrañas al hogar. Entre paréntesis, empezaron a haber un poco más de violaciones de niños a causa de esos descuidos. La siguiente generación, que esa fue la mejor generación, es la mejor generación, la nacida entre 1965 y 1986. ¿Sabe por qué la mejor generación? Porque yo nací ahí. Algunos que nacieron en la generación anterior ya iban a alegar. Esta es la generación de los adultos. Tuvo sus cosas buenas, por eso le digo que cada generación fue ganando cosas, pero fue perdiendo cosas. Digamos, aquí esta generación, deseos de ser alguien en la vida. Esta es una de las generaciones más emprendedoras. Lucharon por la vida, se esforzaron es una generación muy, muy esforzada. Son preocupados y comprometidos por el mundo. Empezaron a haber movimientos por el medio ambiente y cosas como esas. Sus pasatiempos todavía fueron jugar en la calle, monopatín, bicicleta. Esta fue la última generación que vivió eso. La generación X pareciera que fue el traslape, porque fue la última generación que vivió todo eso. Impulsores de la tecnología. Digamos, esta generación es la que ha trabajado en todo el desarrollo de la tecnología que nosotros vemos. Y vivieron el cambio de lo análogo a lo digital. De aquel radio que, para que uno lograra encontrar una radio, ¿verdad? Ahora los radios digitales que uno solo le apacha un botón y buscan ya la emisora. Esta generación vio esos cambios. Conocieron cosas que rápidamente desaparecieron, como el VHS, no VIH, sino VHS, que eran los videocassettes, que por un tiempo estuvieron y ahora ni existen. Los VHS, los cassettes, etcétera, cosas que ya no hay, pero ellos la vieron. O sea, vieron nacer eso y vieron que se murió eso de una vez. Esa generación fue la que más cambios vio, época de cambios, pero todavía podrían vivir sin el internet. Esta generación todavía, si dijeran ya no hay internet en la tierra, esta generación no se muere. La siguiente sí. Pero ahí pasó algo. Empezaron a aumentar los divorcios. ¿Por qué cree usted que empezaron a aumentar los divorcios en la generación X? Porque la gente se esforzó mucho por sus trabajos, se esforzó mucho por salir adelante, se esforzó mucho por lo material y se le empezó a perder el valor a la familia, al tiempo familiar. Entonces, por absorber los cambios, es una generación que ha absorbido muchos cambios, mucho, hermano, nos ha tocado que ir absorbiendo. Y entonces, y ahí en eso, queriendo salir adelante, por eso es que empezaron a aumentar divorcios y muchos problemas familiares. Se fue perdiendo. Y los hijos, de mal en peor. Entonces la siguiente generación todavía
un poco menos atendida. La generación Y, que es la generación conocida como los millennials o los millennials, nacidos de 1986 al 2000, esos son los jóvenes en la actualidad. Ellos todavía tienen un interés por su preparación profesional, pero no conciben un mundo sin smartphone, internet y tablets. Ellos ya son otro rollo. Son más liberales, alargan más los pasos como el del matrimonio, el tener hijos. Ay, cuando te tengas 50 años va a tener hijos, ¿verdad? Porque están preocupados por su interés, por su preparación profesional, y entonces ellos miran cómo sus padres tuvieron problemas. Acuérdese que la generación X es una generación de muchos problemas matrimoniales, muchos. Entonces la generación Y no quiere repetir eso, y entonces alarga ese tipo de compromisos. Novios y novias sí tienen, pero alargan los compromisos formales, los van dejando. Sus padres se han esforzado porque ellos tengan menos sufrimiento, pero en lo económico, no tanto en otras áreas. Entonces esta generación joven ha pasado menos penas que sus papás. Y fíjese que hay cosas que nuestros hijos no saben. Yo no sé si usted le cuenta a sus hijos anécdotas, ¿verdad? Pero uno a veces no se toma tiempo, y ese es el problema de la generación X, que no le cuenta a sus hijos de la generación Y la cuestión. Pero yo tuve que, para estudiar, yo tenía que irme en bicicleta, primero 8 kilómetros y después 15 kilómetros para estudiar el básico, en bicicleta. Y después, ya para estudiar el diversificado, tuve que trabajar de corralero y tractorista en la mañana para poder estudiar en la tarde. Entonces, como me llevó el río, y para estudiar la universidad, no digamos. Entonces, como me llevó el río, entonces, ¿qué digo yo? Generación X. Que mis hijos ya no pasen lo mismo. Les voy a proveer a mis hijos para que ellos sufran menos, pero en lo económico. Y eso que, hermano, pero no soy cristiano, ¿verdad? Imagínense el mundo está enfocado en el dinero. Entonces, que sus hijos tengan una mejor plataforma económica, ese es su enfoque. Pero realmente sus hijos se han alejado de Dios. La generación Y es una generación que es una de las menos comprometidas con Dios. Incluso, aquí sí ya estoy hablando dentro de la iglesia. Porque la generación X todavía era una generación. Yo me recuerdo mis contemporáneos, hermano. Cuando íbamos a la iglesia, todos los jóvenes, hermanos, buscando a Dios, anhelábamos servirle a Dios. Señor, ¿cuándo me vas a mandar a predicar? Señor, ¿qué más tienes para mí? Nos metíamos. Pero ahora, la generación ahora está más interesada, la generación Y, en las actualizaciones de sus juegos, que en conocer la palabra de Dios. Sus padres se han esforzado por ellos, pero en lo económico. Pero ha habido un descuido muy fuerte en lo espiritual para la generación Y. Ha sido muy descuidada la generación Y. Y por eso le digo, aquí creo que hay un traslape de generación desde de los baby boomers hasta la generación Z. Pero creo que el grueso más fuerte es la X y la Y. Y tal vez aquí llamar a la reflexión los padres, o sea, tenemos hijos que encajan en la generación Y, empujarlos más por lo espiritual. Empujarlos más por lo espiritual. Y nosotros tenemos que ser los primeros en ir adelante, 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 porque esa es la generación más descuidada espiritualmente. Y quieren evitar los errores de los padres. Eso está bueno siempre y cuando no juzguen a sus padres. Nosotros estamos de acuerdo que un jovencito diga: yo quiero evitar tal error,
Mi papá tuvo 3 mujeres, yo solo voy a tener 2. No, son mentiras, ¿verdad? Mi papá tuvo 3 mujeres, yo solo voy a tener una. No sé si me voy a entender. Mi papá le pegaba a mi mujer, yo no le voy a pegar a mi mujer. Cosas como esas. Entonces, que los hijos digan, yo no voy a repetir los errores de los padres, hasta cierto punto está bien, siempre y cuando eso no les sirva de argumento para rebelarse a sus padres ni para juzgarlos. Hasta ahí está bien. Si pasan esa línea, ahí perdieron el derecho. Porque hay que revisar también qué circunstancias tuvieron los padres y otras cosas. Y Dios no ha llamado a los hijos a juzgar a los padres, sino a honrarlos. Eso lo dije el martes, así que no me voy a detener en eso. Entonces vamos para la generación Y. Y luego la generación Z. Es la postmillennial, la postmilenio, que es después del 2000. Esta es una generación la que está saliendo. Esos son los chiquitines, los que están en las aulas ahorita. Pero acuérdense que no estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando de la sociedad. Esa es una investigación que usted lo puede encontrar fácilmente en la internet. Y más que la que le estoy dando, mucha más información. Así que yo le estoy dando extractos, nada más. Por eso es una generación consentida y despreocupada. Mire, los niños ahora ni por ellos mismos se preocupan, hermano. Ya te cepillaste, ya quieren que hasta el papá los cepille. Pero ni siquiera eso quieren hacer. Y que el papá los baña, ya tienen 11 años. Despreocupados de una vez. Entonces creen que la vida solo es de soplar y hacer botellas, porque así la conciben ellos, porque todo su mundo es digital. Esta es la que está en más peligro. Altos niveles de ociosidad en esta generación. Acuérdense que es el mundo que también se ha arrastrado para la iglesia, algunas cosas. Impacientes. Como ellos están acostumbrados a dar un clic y que las cosas salen, entonces creen que la vida solo es de dar un clic. Son impacientes. Poca comunicación interpersonal y mucha comunicación virtual. Los niños, adolescentes, son cada vez tienen menos amigos así en persona y tienen muchos amigos virtuales. Dependencia de la tecnología total. Ellos no conciben ir a una biblioteca a hacer un trabajo. Todo es en el internet. Y esto es bien terrible, tienen poco interés en su preparación profesional. Claro que esto ya son los adolescentes, ¿verdad? Entonces, fueron ganando cosas porque ahora tienen acceso a la tecnología, es fácil estudiar. Entonces uno diría, yo hubiera querido tener acceso a la tecnología cuando estudiaba, hubiera sido más fácil. La tecnología es una bendición para poder investigar. Entonces se fue ganando en ese terreno, pero se fue perdiendo en otro, porque ellos, la tecnología es su vida. Ya no hay otra cosa fuera de ahí. Entonces, y uno de padre comete el error, va, el niñito de 2 años, para que no moleste, le da su teléfono ahí con un jueguito y ya desde pequeños ellos no consiguen la vida de otra manera. Así se ha ido perdiendo. Y lo espiritual, no digamos. Entonces las generaciones han ido perdiendo. Y una de las cosas que cada vez se ha ido perdiendo, acuérdese que esto es algo secular, pero ahora me voy a meter a lo espiritual. Entonces lo que se ha ido perdiendo en ese hilo, la evolución de la humanidad ha sido una involución realmente, porque cada vez la sociedad tiene menos temor de Dios y cada vez menos busca a Dios. Y es el tiempo que la iglesia del Señor empiece a retomar y decir, a Dios no se le no era para la generación X, no era para los silenciosos,
no era para la generación Y. El Dios que conocemos es para todas las generaciones, de generación en generación. El mismo Dios tiene que estar con nosotros. El que estuvo con mis padres tiene que estar conmigo, tiene que estar con mis hijos. El mismo Dios. Pero hay un papel muy importante en los padres para que eso se siga dando de generación en generación. Amén. Entonces ya voy por el segundo punto. Entonces le dije, primero íbamos a hablar de cómo estaba Guatemala. Segundo, cómo la sociedad ha ido perdiendo el temor de Dios y cómo se ha ido descomponiendo en lugar de componerse. Pero tercero, ahora sí quiero hablarle de esta parte espiritual. Él es un refugio de generación en generación. Entonces miren lo que dice el Salmo 91. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Déjeme explicarle. El abuelo sabía a dónde ir cuando tenía problemas. El padre sabía a dónde ir cuando tenía problemas. El hijo sabía a dónde ir cuando tenía problemas. Y ahora el nieto sabe a dónde ir cuando tiene problemas. Entonces note que ese es el papel del cristiano, que el mismo Dios que le ha sido refugio para él, que sus hijos aprendan a que sea su refugio. No importa los adversarios, los enemigos que se levanten, no importa el medio ambiente que los quiera envolver, nuestro papel es que ellos conozcan a ese Dios, que lo conozcan. Por eso yo insisto, hermano, hay que traer a nuestros hijos a la iglesia, que vengan, ahí están las maestras que les enseñan todos los días de culto, hay una maestra asignada. Y mire, hay niños que absorben, hermano. Dice que hay niños que saben más doctrina que los padres. Hay niños que saben que la Biblia tiene 66 libros y hay padres que no saben eso. Hay niños que saben cuántos libros proféticos, cuántos libros profetas mayores hay, cuántos profetas menores hay, cuántos libros poéticos hay, y hay padres que no lo saben. Entonces, ¿pero dónde se les enseña? Ahí. Y eso también se tiene que enseñar en la casa. ¿Quién es el Dios que conocemos? ¿Cómo le mostramos a nuestros hijos el Dios que conocemos? Tiene que ser un Dios real, no un Dios mitológico, no un Dios nada más que está en nuestros pensamientos solo porque necesitamos creer algo. No, es un Dios real, un Dios que hace milagros, un Dios, hermano, que hace cambios en nuestra vida, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que liberta. Ese Dios tiene que conocerlo las siguientes generaciones. Entonces aquí lo entendemos. Todas las generaciones han conocido al Dios que es su refugio. Y yo esta noche quiero pedirle al Señor por las generaciones futuras, hermano, que conozcan a ese Dios, no a manera de religión, porque si no vamos a caer como, con todo respeto, si hay un católico aquí, ¿verdad? Pero los católicos que heredan la religión, en la religión de mis padres voy a morir, se la heredaron, pero no está convencido, ni siquiera entiende algunas cosas. Nosotros tenemos que heredarle a nuestros hijos el Dios que conocemos, no una religión. Que ellos aprendan a conocer ese Dios y que ellos tengan una relación con Dios. Que ellos sepan que uno no les va a solucionar todos los problemas, pero que cuando sus padres tienen límites, hay un Dios que no tiene límites. Que ellos sepan que tal vez allá afuera van a haber peligros donde sus papás no van a poder estar, pero que Dios va a estar con ellos cuidándolos. Que ellos tengan esa comunicación con Dios, que ellos conozcan a ese Dios. Eso debe ser un fuego que haya en nuestro corazón para que de generación en generación Él sea el refugio. Diga conmigo, el Señor no es un refugio para una generación,
sino es refugio de generación en generación. Dele un aplauso al Señor, hermano, amado. Tan así, ¿sabe qué tan así lo creo yo? Que es incluso refugio para las generaciones que no han nacido. Que no han nacido. Digamos Mario, solo por poner un ejemplo, perdone que va a poner. Él no tiene hijos reconocidos. No, son mentiras, son mentiras. Es una broma. Él no tiene hijos, pero ya tiene descendencia en sus lomos. Por ahí anda un Levisito, por ahí anda un Davidito, qué sé yo, ¿verdad? En sus lomos. Un día vamos a tenerlos aquí en la alabanza también, ¿verdad? Primero Dios, si el Señor no ha venido. Ya los vamos a ver, pero ahorita está en sus lomos. Entonces Dios está haciendo refugio para Mario, que ya está en esta tierra, pero también está haciendo refugio para su generación que está en sus lomos. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, por ejemplo, Dios bendijo a Abraham, pero bendijo sus generaciones y todavía no tenía hijos y ya le estaba dando promesas para sus generaciones, hermano. Imagínense que uno no tenga hijos y ya le están diciendo las bendiciones de sus hijos, porque estaban en los lomos de Abraham estaba su descendencia. Él ha sido refugio para nosotros de generación en generación y seguirá siendo de generación en generación. No sé si le da un aplauso al Señor esta noche, hermano. ¿Cuánto llevo? Hola, hermano, qué tremendo. Yo creí que llevaba como 20 minutos, pero mire, que me he sentido también predicándole últimamente, hermano, que se ha portado bien, pone atención a la palabra, no molesta cuando está predicando el pastor, se ríe cuando hace chistes el pastor. Entonces sí se dan ganas de predicar, ¿verdad? Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. O sea, Dios es Dios de los padres, pero también es Dios de los hijos. Dios hace pacto con los padres y ese pacto lo perpetúa por las generaciones. Entonces ahí yo quiero decirle a los padres, aquellos padres que logran hacer un pacto con Dios, y no a la manera de enlace, sino a la manera de David, a la manera de Abraham. ¿Cuándo Dios hizo pacto con David? Cuando David dijo: ay, yo le quiero hacer una casa a mi Dios. No es posible que yo more en un palacio y que el arca del Señor esté en una tienda. Le quiero hacer un templo a mi Dios. Entonces el Señor le dice: tú no me vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo. Pero aprovechando tu deseo, voy a hacer un pacto contigo. ¡Hala! Mire, hermano. Y hace un pacto con David y le dice: tus hijos, todos tus hijos pertenecerán a la realeza. Siempre habrá quien se siente en el trono de David. Así como tú te has preocupado por mi casa, y ni siquiera la edificó él, pero él fue el que la anheló. Y yo te edificaré casa a ti. La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo decreto de tu justicia. Tu nombre reyes se posan ante ti, Señor.
La Iglesia de Cristo la Hermosa, Ministerios Ebenecer, presentó su programa La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a los teléfonos 4216-4489 y 5428-0890. Y si desea visitarnos, estamos ubicados frente a Escuela de Comercio en la zona 4 de Tiquizate.